Crítica de la película Megamente 2, un fracaso total, que realmente no puedo creer que sea tan mala. Película recién estrenada este 1 de marzo del 2024 en la plataforma de Peacock, que ya desde ahí empezamos mal, y con el título, en este caso, de Megamente contra el Sindicato del Mal. Y esta película se estrena 14 años después de la película original y está dirigida por Eric Vogel y está guionizada por Alan Skolfrat y Beth Simmons, que curiosamente estos dos escritores son los mismos escritores de la película original, que francamente no se puede creer. Imposible. Que de ellos ya hablaremos más adelante, pero también algo bastante increíble es que estos escritores fueron revisados por el escritor Eric Darnell, quien aprobó el guión para esta película. Que francamente también no sé cómo aprobó el guión de esta película, como que lo leyó de espaldas, de cabeza y con los ojos tapados. Porque si no, no entiendo cómo lo aprobó. Muy bien, pasemos a la crítica. Empecemos con lo más obvio, que en este caso obviamente es la animación. Que supuestamente esta película está producida por DreamWorks Animation, pero francamente no parece. Ahora sí que, perdón, pero las cosas como son. Dado que uno sinceramente tiene a DreamWorks Animation como uno de los 2 o 3 mejores estudios de animación que hay en el planeta. Pero francamente, perdón, pero creo que ya no es así, dado que las últimas películas animadas que han hecho este estudio no han sido tan buenas como uno podría pensar. Como podría ser en este caso la película de Orión o la película de Krakens contra Sirenas, y obviamente esta película que me parece la peor de todas. Porque siendo sinceros, estas dos no estaban tan mal, pero esta sí se lleva el premio a la peor película de DreamWorks en cualquiera de sus formatos. Porque para mí esta película se hizo de la siguiente manera. Oye, ¿cuánto me cobras por hacerme la animación de esta película? Bueno, pues yo creo que te cobro como unos 5,000 pesos. Y si le quitas las texturas y las físicas, ¿cuánto me cobras? Pues bueno, te lo dejo como a 2,000. Y ya de paso, ¿por qué no utilizas los mismos modelos de la animación 3D de la primera película? Nada actualizados, pero eso sí, utiliza también los fondos que tenemos ahí de ciudades genéricas en 3D de esas librerías gratuitas. Ok, entonces te lo dejo como 500 pesos. Oye, y si le bajas la resolución y la dejas en 720p y además utilizas renders como de 10 y 15 minutos en procesadores AMD, ¿cuánto me lo cobrarías? Bueno, pues entonces te lo cobro como a 150. Ok, contratado. Y en pocas palabras, así fue la animación de esta película. Imagínense, simplemente está un poquito mejor que mi animación. A ese nivel estamos. Bien. Yo lo voy a hacer. Pero ¿qué crees? Realmente esto no es lo peor de la película, que en este caso para mí vendría siendo el guión y la historia de esta película, lo cual me parece sumamente extraño e increíble, dado que son los mismos escritores de la primera película, es decir, Alan Escobar y Bert Simmons, los cuales exactamente no entiendo qué les pasó, porque como que no recordaban que habían escrito en la primera película. Voy a usar todo el poder de mi mente. Dado que desde el inicio de la película se nos dice perfectamente claro que solo han pasado 2 días de lo que pasó en la primera película. Así que ellos mismos en ese momento se echaron la soga al cuello, o no sé qué pasó aquí, dado que esta historia no coincide absolutamente nada con la primera película, así como también sus personajes principales tampoco coinciden con la primera película. Como en este caso Megamente, el cual se nos había dicho que realmente estaba muy solo, y no porque él lo quisiera, sino realmente porque nadie le quería hablar y solamente tenía un solo amigo en el mundo, y este amigo era Minion, el cual conoció desde la niñez. Por ende, no nada más era su sirviente, sino también era su mejor y único amigo. Por esto mismo se explicaba en la primera parte que tenía los problemas de lenguaje. Pero, oh sorpresa, resulta que en esta película, Megamente, realmente, él es el que quería estar solo. Tenía muchos amigos y muchos conocidos, los cuales, por cierto, tenían superpoderes. Algo que en la primera película nos dijeron claramente que solamente había uno con superpoderes, es decir, Metro Man. Y resulta que de la nada salió este grupo con superpoderes llamado el Sindicato del Mal, los cuales curiosamente estaban encerrados en una prisión normal y corriente cuando tenían superpoderes. Y aquí entra otra contradicción. Resulta que en la primera película vemos a Megamente encerrado en una cárcel especial.
Y eso que Megamente no tenía poderes, pero en este caso los que sí tenían poderes están encerrados en una cárcel común y corriente. Y además, para colmo de males, al final sabemos que también tuvo un maestro. En pocas palabras, el personaje de Megamente nunca estuvo solo y contradice completamente la primera película. Además que en esta película nos hacen ver que realmente quien inventa las cosas viene siendo Minion y no Megamente. Algo que otra vez se vuelve a contradecir con la primera película. Y además, otro punto negativo y contradictorio con respecto a la primera película es que la primera película vendría siendo una parodia de Superman. Dado que Metro Man vendría siendo Superman, Megamente vendría siendo Lex Luthor y la periodista vendría siendo Lois Lane. Y en esta película se alejan y omiten completamente esa parodia. Y además, para colmo de males, el diseño de personajes de esta película es bastante malo, sobre todo con los villanos, los cuales obviamente se nota que están copiados de varias series de animación, pero al menos deberían de haber copiado a los villanos de Superman. Por lo menos eso hubiera tenido más lógica. Y para colmo de males, resulta que Megamente no es tan Megamente, porque resulta que este solo pudo inventar un lanzador de bolas de tenis, el cual por cierto ya existe. Dado que en la primera película se vio que tenía armas súper poderosas y bastante innovadoras, y además de enfrentarse a seres casi al nivel de Superman. Pero en esta película simplemente esa inteligencia no se nota. Pero lo peor del asunto para mí es que realmente tanto Megamente como Minion y los demás personajes no coinciden absolutamente nada con la primera película. Dado que, como se nos dijo desde el principio, solo han pasado de 2 a 3 días de lo que pasó en la primera película, así que no coincide absolutamente nada y no tiene ningún sentido que los personajes cambien y se comporten de una manera tan distinta a la primera película. Así que desafortunadamente esta película al menos se ve para mí que está hecha simplemente para ganar dinero y engañar a las personas. No es posible. Todos tus dones, todos tus poderes y los derrochas para sacar provecho de ellos. Sí. Porque realmente no se nota ni el cariño ni el alma, ni siquiera respetan la fuente original de la primera película. Y esto se debe, en mi opinión, por el cambio que hizo el estudio de DreamWorks a Universal Pictures. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Lo cual obviamente está afectando la producción y la distribución de estas películas animadas de DreamWorks. Por esta razón no están saliendo con el cariño y la magia que tenía este estudio de animación de DreamWorks. Y ahora ya ni siquiera con la calidad de animación de antes. Y esto no nada más lo digo yo como fan de la franquicia de Megamente, sino también la crítica especializada, la cual le ha dado en el Metascore un puntaje de 47 sobre 100, basado en 35 reseñas a nivel mundial. Así que obviamente estoy completamente de acuerdo con la crítica especializada, porque realmente también para mí es una película de 4.7. En resumen, esta película, la historia es bastante predecible, poco original, el humor no siempre funciona, los personajes son bastante planos, sin desarrollo y además no se parecen absolutamente en nada a los personajes de la primera película, y para colmo de males, una animación bastante mala. Y un final que nos avisa que quieren hacer una tercera película. Así que, no, por favor, ya déjenlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que si eres fan de la franquicia, no te la recomiendo, y si no eres fan, tampoco te la recomiendo. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto, sí te recomiendo este video de las 6 reseñas de los estrenos de los últimos 15 días del entretenimiento geek, tanto en películas como series, donde sí hay cosas que valen mucho más la pena que esta película. Sinceramente, gracias por apoyar este nuevo proyecto de Renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Qué sería de mí sin ustedes? Y yo a ti, ciudadano promedio.